Una ciudad envuelta en llamas, gritos desesperados cortando la madrugada y el eco de una explosión que sacudiría no solo edificios, sino las fibras más profundas del alma mexicana. Lo que parecía ser solo una tragedia más en los noticieros se convertiría en algo mucho más profundo, una señal divina que Dios mismo me permitiría presenciar antes de que sucediera. Mi nombre es Ezequiel Ramírez, tengo 49 años y durante más de 2 décadas he trabajado como periodista y presentador cristiano, testimoniando desde los micrófonos cómo la mano de Dios se mueve incluso en medio de las tragedias más devastadoras. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a que compartas esta experiencia con otros, porque lo que está a punto de escuchar podría cambiar la forma en que percibes las señales que el Señor nos envía en estos tiempos finales. Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada del día anterior, a lo que se convertiría en uno de los incidentes más devastadores que Iztapalapa había presenciado en años. Yo me encontraba en mi estudio personal, preparando los materiales para el programa matutino del día siguiente, cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Una presencia indescriptible llenó la habitación, esa sensación inconfundible que solo experimentan quienes han caminado lo suficiente con el Señor para reconocer cuando Él decide manifestarse de manera sobrenatural. Cerré los ojos y de inmediato fui transportado a lo que parecía ser una visión tan real que podía sentir el calor abrasador en mi rostro. Vi una tubería gigantesca, oxidada por los años y el abandono, serpenteando bajo tierra como una serpiente metálica que llevaba en sus entrañas un líquido inflamable. La imagen era tan nítida que podía distinguir cada soldadura defectuosa, cada punto débil en esa estructura que había sido construida décadas atrás, sin imaginar que algún día se convertiría en un instrumento de destrucción. La visión continuó desarrollándose ante mis ojos cerrados con una claridad que me erizaba la piel. Vi a familias durmiendo plácidamente en sus hogones modestos de Iztapalapa, padres que regresaban cansados de trabajar dobles turnos, madres que arrullaban a sus bebés sin saber que en pocas horas sus vidas cambiarían para siempre. Había niños pequeños, algunos de apenas 3 o 4 años, durmiendo en cuartos compartidos con sus hermanos, respirando ese aire denso de la ciudad que se había convertido en su normalidad. Pero lo más impactante de la visión no era solo lo que iba a suceder, sino la voz del Señor que comenzó a hablarme con una claridad que jamás podré olvidar. Me dijo que esta explosión no sería solo un accidente causado por negligencia o falta de mantenimiento, sino una señal profética para México, un llamado urgente a la intercesión, un grito divino para despertar a una nación que había comenzado a caminar peligrosamente cerca del precipicio espiritual. En la visión pude ver el momento exacto cuando la presión interna de la tubería alcanzaría su punto límite. Era como observar una bomba de tiempo invisible, donde cada segundo que pasaba aumentaba la tensión hasta que finalmente, con un estruendo que haría temblar ventanas a kilómetros de distancia, la explosión desgarraría la tierra y lanzaría llamas que se alzarían hacia el cielo como lenguas de fuego desesperadas, buscando alcanzar el trono de Dios. Vi cómo las casas más cercanas al epicentro de la explosión se convertirían instantáneamente en antorchas humanas, con familias enteras corriendo despavoridas en medio de la madrugada, algunos apenas cubiertos con lo que habían logrado tomar en su huida desesperada. Había mujeres gritando los nombres de sus hijos, hombres intentando regresar a sus hogares en llamas para rescatar a sus seres queridos, y el sonido ensordecedor de sirenas que comenzarían a sonar desde todos los rincones de la ciudad. La imagen que más me marcó en esa visión fue la de un anciano de aproximadamente 73 años, llamado Aurelio, que vivía solo en una pequeña casa de concreto a apenas 50 metros del punto de la explosión. Lo vi despertando abruptamente por el estruendo, sintiendo cómo las paredes de su modesto hogar comenzaban a agrietarse por la vibración y experimentando esa confusión inicial que invade a cualquier persona cuando es arrancada bruscamente del sueño por algo completamente inesperado. Aurelio había trabajado durante 40 años como mecánico en un taller del mismo Iztapalapa,
Había criado 5 hijos con su esposa María Elena, que había fallecido apenas 2 años atrás, dejándolo sumido en una soledad que había aprendido a sobrellevar con la fe inquebrantable que había caracterizado toda su vida. En la visión lo vi levantándose de su cama, con esa lentitud que imponen los años, dirigiéndose hacia la ventana para tratar de entender qué había causado ese ruido que había sacudido toda su casa. Pero lo que Aurelio vería a través de esa ventana sería una imagen que quedaría grabada en su retina para siempre. Una columna de fuego de más de 30 metros de altura se alzaba desde lo que antes había sido una calle tranquila donde los niños jugaban fútbol cada tarde, donde doña Carmen vendía esquites en su carrito oxidado, donde el joven Sebastián de 19 años practicaba con su guitarra cada noche, soñando con convertirse en músico profesional. La visión me mostró cómo Sebastián, precisamente esa madrugada, se había quedado despierto componiendo una canción que había titulado Esperanza en la ciudad, una melodía que hablaba sobre encontrar luz en medio de la oscuridad urbana, sobre mantener vivos los sueños, a pesar de las circunstancias adversas. Estaba en su pequeña recámara, en el segundo piso de la casa de sus padres, con su guitarra acústica desgastada por años de uso intenso, cuando la explosión iluminó su ventana con un resplandor anaranjado que por un momento le hizo pensar que había amanecido de manera extraña. Sebastián corrió hacia la ventana, y lo que vio lo paralizó por completo. Las llamas habían comenzado a extenderse con una voracidad aterradora, consumiendo todo a su paso como si tuvieran vida propia. Pudo ver cómo la casa de los Hernández, donde vivían 2 niños gemelos de 8 años llamados Miguel y Ángel, había comenzado a incendiarse por la parte trasera. Los padres de los gemelos, Patricia y Roberto, trabajaban en turnos nocturnos en una fábrica textil para poder mantener a sus 4 hijos. Y esa noche, precisamente habían llegado apenas 1 hora antes del incidente, agotados pero felices de poder estar finalmente en casa con su familia. En la visión pude percibir el terror absoluto que invadió a Patricia cuando despertó, y se dio cuenta de que las paredes de su casa comenzaban a calentarse de manera anormal. El instinto maternal la impulsó inmediatamente a correr hacia la habitación donde dormían Miguel y Ángel, seguida de cerca por Roberto, que había despertado al escuchar sus gritos de pánico. Los padres lograron sacar a los gemelos de la casa apenas unos minutos antes de que el techo comenzara a colapsar por la intensidad del calor. Pero la tragedia no se limitaba solo a las casas residenciales. La explosión había afectado también a un pequeño centro comunitario donde 15 familias de escasos recursos habían encontrado refugio temporal después de haber perdido sus hogares en una inundación que había ocurrido 3 meses atrás. Entre estas familias se encontraba la de Doña Esperanza, una mujer de 52 años que había quedado viuda apenas 1 año antes y que cuidaba sola de sus 3 nietos. Carla, de 12 años, Javier, de 9 y la pequeña Sofía, de apenas 6 años. Doña Esperanza había trabajado durante años como empleada doméstica, limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para poder sostener económicamente a su familia después de que su hijo mayor, el padre de los niños, había muerto en un accidente laboral. Esa madrugada se encontraba durmiendo en el mismo colchón que compartía con sus 3 nietos, en una pequeña habitación del centro comunitario, cuando el estruendo de la explosión los despertó a todos simultáneamente. La visión me permitió ver la confusión y el terror reflejado en los ojos de la pequeña Sofía, que se aferró inmediatamente al brazo de su abuela sin entender qué estaba sucediendo. Carla, siendo la mayor, mostró esa madurez prematura que desarrollan los niños que han tenido que enfrentar dificultades desde muy temprana edad, y ayudó a su abuela a levantar y calmar a sus hermanos menores mientras trataban de salir del edificio que había comenzado a llenarse de humo. Javier, el niño de 9 años, había comenzado a toser intensamente debido al humo que se filtraba a través de las ventanas mal selladas del centro comunitario. Su condición asmática, que había desarrollado viviendo en una ciudad con altos niveles de contaminación, se agravó inmediatamente con la inhalación de esos gases tóxicos que comenzaban a extenderse por todo el sector. Doña Esperanza,
Con una determinación que solo puede nacer del amor incondicional, cargó a Javier en brazos mientras guiaba a Carla y Sofía hacia la salida de emergencia. El Señor me mostró también cómo esta explosión afectaría a los equipos de emergencia que tendrían que responder al llamado de auxilio. Vi al comandante de bomberos, un hombre de 44 años llamado Rodolfo Mendoza, que esa madrugada se encontraba durmiendo en la estación central cuando recibió la alarma que cambiaría el rumbo de esa noche. Rodolfo había dedicado 22 años de su vida al servicio de bomberos de la Ciudad de México. Había presenciado incontables tragedias, había salvado cientos de vidas, pero lo que estaba a punto de enfrentar pondría a prueba toda su experiencia y fortaleza emocional. En la visión pude ver cómo Rodolfo se levantó inmediatamente de su cama al escuchar la sirena de alerta máxima, esa que solo sonaba en casos de emergencias de gran magnitud. Mientras se vestía con su equipo de protección, su mente comenzó a procesar la información que llegaba a través de la radio. Explosión de tubería de gas, múltiples edificios en llamas, posibles víctimas atrapadas, solicitud urgente de todas las unidades disponibles. Era el tipo de llamado que ningún bombero quiere recibir, pero para el cual se preparan mental y físicamente cada día de su carrera. Rodolfo subió a su unidad, junto con 5 bomberos más de su equipo, hombres y mujeres que habían jurado proteger vidas sin importar los riesgos personales que esto implicara. Entre ellos estaba María José, una joven bombero de 28 años que apenas llevaba 3 años en el cuerpo, pero que había demostrado un valor y una dedicación excepcionales en cada emergencia que había enfrentado. También estaba Carlos, un veterano de 51 años que había visto todo tipo de tragedias y que se había convertido en una figura paterna para los bomberos más jóvenes. Cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar del siniestro, la escena que encontraron superaba cualquier cosa que hubieran enfrentado anteriormente en sus carreras. Las llamas se habían extendido en un radio de más de 200 metros desde el punto inicial de la explosión, creando un infierno urbano que parecía salido de las páginas más dramáticas de la Biblia. El calor era tan intenso que podía sentirse incluso a varias cuadras de distancia, y el humo negro y tóxico se alzaba formando una columna que era visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. La visión me permitió presenciar los momentos más críticos del rescate, cuando Rodolfo y su equipo tuvieron que tomar decisiones que marcarían la diferencia entre la vida y la muerte para docenas de personas. Vi cómo María José entró corriendo a una casa que estaba completamente envuelta en llamas para rescatar a una anciana de 81 años llamada Guadalupe, que había quedado atrapada en su dormitorio después de que una viga incendiada bloqueara la puerta de salida. Guadalupe había vivido en esa misma casa durante 47 años. Había criado 7 hijos en esas habitaciones que ahora se convertían en una trampa mortal. Había visto crecer a 19 nietos que la visitaban cada domingo para escuchar sus historias y disfrutar de su famoso mole poblano. Esa madrugada se encontraba sola porque su hija menor, Rocío, había tenido que viajar a Guadalajara para atender una emergencia médica de su esposo. En la visión pude ver el momento exacto cuando María José logró llegar hasta donde se encontraba Guadalupe. La anciana estaba consciente pero débil por la inhalación de humo, aferrada a una fotografía de su difunto esposo que había tomado de su mesa de noche cuando se dio cuenta de que no podía salir de la habitación. María José, con una determinación que trascendía cualquier entrenamiento técnico, cargó a Guadalupe en sus brazos y comenzó a buscar una ruta de escape alternativa a través de la ventana del dormitorio. El proceso de rescate fue agonizante. Cada segundo contaba mientras las llamas se acercaban peligrosamente a la habitación donde se encontraban. María José tuvo que usar toda su fuerza para romper los barrotes de seguridad que protegían la ventana, mientras mantenía la calma necesaria para no asustar más a Guadalupe, que repetía oraciones en voz baja, aferrada a esa fotografía que representaba toda una vida de recuerdos y amor compartido. Finalmente, con la ayuda de Carlos y otros 2 bomberos que habían logrado posicionar una escalera desde el exterior, María José pudo sacar a Guadalupe de la casa, apenas momentos antes de que el techo se viniera abajo completamente. Cuando ambas estuvieron a salvo en la ambulancia,
Guadalupe tomó la mano de María José con una fuerza sorprendente para su edad y le susurró: «Dios te puso en mi camino esta noche, hija mía. Eres un ángel enviado del cielo». Pero la visión no se limitaba solo a mostrarme los aspectos trágicos del incidente. El Señor también me permitió ver algo mucho más profundo y significativo: cómo esta explosión serviría como un llamado divino para despertar el corazón de intercesión de la Iglesia mexicana. Vi cómo en los días siguientes al incidente se formarían cadenas de oración espontáneas por toda la ciudad, cómo pastores de diferentes denominaciones se unirían para organizar vigilias de intercesión por las víctimas y sus familias. Una de las imágenes más poderosas que recibí en la visión fue la del pastor Enrique Morales, un hombre de 58 años que lideraba una pequeña iglesia evangélica a solo 10 cuadras del lugar de la explosión. El pastor Enrique había dedicado 31 años de su vida al ministerio, había plantado 3 iglesias en diferentes colonias de Iztapalapa y había sido testigo de cómo Dios puede usar incluso las tragedias más devastadoras para despertar avivamiento en el corazón de su pueblo. Esa misma madrugada del incidente, el pastor Enrique había despertado con una carga de oración tan intensa que no podía explicarla con palabras humanas. Era como si el Espíritu Santo hubiera comenzado a interceder a través de él por algo que aún no había sucedido, pero que ya estaba en el corazón y la mente de Dios. Se levantó de su cama y se dirigió a su pequeño estudio, donde pasó más de 2 horas orando en lenguas, sintiendo una urgencia espiritual que no había experimentado en años. Cuando finalmente escuchó el estruendo de la explosión en la distancia, el pastor Enrique supo inmediatamente que esa carga de oración que había sentido estaba directamente relacionada con lo que acababa de suceder. Sin dudarlo ni un segundo, se vistió rápidamente y se dirigió hacia el lugar del siniestro, no como un simple espectador curioso, sino como un siervo de Dios que había sido preparado sobrenaturalmente para ministrar en medio de la tragedia. Al llegar al área del incidente, el pastor Enrique encontró docenas de familias que habían perdido todo en cuestión de minutos. Vio niños llorando aferrados a sus padres, adultos mayores sentados en la banqueta con la mirada perdida, jóvenes intentando procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero en lugar de sentirse abrumado por la devastación, experimentó una unción especial para comenzar a ministrar esperanza y consuelo a cada persona que se acercaba a él buscando respuestas o simplemente una palabra de aliento. La visión me mostró cómo el pastor Enrique se acercó primero a la familia de doña Esperanza, que se encontraba sentada en la acera con sus 3 nietos, todos tosiendo debido al humo que habían inhalado durante la evacuación. La pequeña Sofía seguía aferrada al brazo de su abuela, mientras que Javier luchaba por respirar normalmente a pesar de su condición asmática. Carla, la mayor de los 3, había asumido un papel de protectora y consolaba a sus hermanos menores con una madurez que partía el corazón. Cuando el pastor Enrique se acercó a ellos, doña Esperanza levantó la mirada y en sus ojos pudo ver una mezcla de agotamiento, miedo y una fe inquebrantable que había sido su ancla durante todos los momentos difíciles que había enfrentado en la vida. «Pastor», le dijo con voz quebrada, «no entiendo por qué nos está pasando esto. Apenas estábamos empezando a recuperarnos de lo que perdimos en la inundación, y ahora esto. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Dónde vamos a vivir con los niños?» El pastor Enrique se sentó junto a ella en esa banqueta improvisada, y sin decir una palabra inicialmente, simplemente puso su mano sobre el hombro de doña Esperanza en un gesto de solidaridad y comprensión. Después de unos momentos de silencio compartido, comenzó a hablar con una voz que transmitía la paz sobrenatural que solo viene de haber caminado lo suficiente con Dios para entender que sus propósitos trascienden nuestra comprensión humana. «Hermana Esperanza», le dijo, «yo sé que en este momento es imposible entender por qué está pasando esto, y no voy a insultarla con respuestas simplistas o clichés religiosos. Pero lo que sí puedo decirle es que el mismo Dios que la ha sostenido hasta aquí, que la ayudó a criar a estos hermosos nietos después de perder a su hijo, que la ha dado fuerzas para trabajar día tras día para sacar adelante a su familia, ese mismo Dios no la va a abandonar ahora. Esta tragedia no es el final de su historia,
Es un capítulo difícil, pero Dios ya está escribiendo el siguiente capítulo. Mientras el pastor Enrique hablaba, la visión me permitió ver algo extraordinario sucediendo en el plano espiritual. Era como si ángeles comenzaran a descender sobre toda el área del siniestro, no necesariamente para detener la tragedia que ya había ocurrido, sino para comenzar a ministrar sanidad, consuelo y dirección sobrenatural a cada persona que había sido afectada. Vi cómo estos seres celestiales se posicionaban junto a cada familia, cada rescatista, cada trabajador de emergencias, impartiendo la fortaleza necesaria para enfrentar las horas y días que vendrían. Uno de estos ángeles se posicionó específicamente junto a Sebastián, el joven músico de 19 años que había estado componiendo su canción Esperanza en la ciudad momentos antes de la explosión. Sebastián se encontraba parado frente a los restos humeantes de lo que había sido su hogar, sosteniendo su guitarra acústica que milagrosamente había logrado rescatar antes de que las llamas consumieran completamente la casa. Sus padres, Carmen y Alejandro, habían logrado salir ilesos del incidente, pero la pérdida material era devastadora para una familia que ya vivía con recursos muy limitados. En la visión, pude ver cómo el ángel asignado a Sebastián comenzó a ministrarle una inspiración sobrenatural, plantando en su mente y corazón las palabras y melodías que se convertirían en canciones de esperanza, no solo para él y su familia, sino para toda la comunidad que había sido afectada por la tragedia. Vi cómo en los días siguientes, Sebastián comenzaría a componer música que llevaría sanidad emocional a cientos de personas que estaban luchando por procesar lo que había sucedido. La primera canción que nacería de esta inspiración divina se llamaría Fénix de Iztapalapa, una balada que hablaría sobre cómo una comunidad puede levantarse más fuerte después de haber pasado por el fuego de la adversidad. La letra incluiría testimonios reales de las familias afectadas, pero tejidos de tal manera que transmitirían esperanza en lugar de desesperación, fe en lugar de resignación, unidad comunitaria en lugar de individualismo defensivo. Pero el aspecto más profundo de la visión era el llamado profético que Dios estaba haciendo a través de este incidente. El Señor me mostró que esta explosión no era simplemente un accidente causado por negligencia en el mantenimiento de infraestructura, sino una señal que representaba el estado espiritual de México como nación. Las tuberías corroídas por años de abandono simbolizaban sistemas espirituales, sociales y morales que habían sido descuidados durante décadas, acumulando presión hasta llegar al punto de ruptura. En la visión, Dios me explicó que así como esta tubería había estado deteriorándose internamente, mientras externamente parecía funcionar normalmente, México como nación había estado experimentando un deterioro espiritual interno que no era evidente para los observadores superficiales, pero que estaba llevando al país peligrosamente cerca de un punto de crisis que podría resultar en consecuencias mucho más devastadoras que una simple explosión local. El Señor me mostró que la corrosión en la tubería representaba la corrosión moral que había comenzado a afectar instituciones fundamentales de la sociedad mexicana, la familia, la educación, el gobierno e incluso sectores de la Iglesia que habían comenzado a comprometer verdades fundamentales en nombre de la relevancia cultural o la aceptación social. Así como la presión del gas había aumentado gradualmente hasta causar la ruptura, las presiones sociales, económicas y espirituales sobre México habían estado aumentando hasta llegar a un punto crítico. Pero la visión no se limitaba a mostrar el problema. También revelaba la solución divina. Dios me mostró que había levantado un remanente de intercesores por toda la nación, personas como el pastor Enrique, como doña Esperanza, como el joven Sebastián, que serían utilizadas como instrumentos de restauración y sanidad. Vi cómo esta tragedia local se convertiría en un catalizador para un despertar espiritual que se extendería mucho más allá de los límites de Iztapalapa. En los meses siguientes al incidente, vi cómo se formarían redes de oración que conectarían iglesias de diferentes denominaciones por toda la Ciudad de México y después por todo el país. Vi pastores que habían trabajado en aislamiento durante años, comenzando a colaborar en proyectos de restauración comunitaria
que trascenderían las barreras denominacionales y se enfocarían en demostrar el amor práctico de Cristo a las comunidades más necesitadas. Una de las imágenes más poderosas que recibí fue la de una vigilia nacional de oración que se organizaría exactamente 3 meses después del incidente. Vi el Zócalo de la Ciudad de México, lleno de creyentes de todos los estados de la República, unidos no por una denominación específica o una personalidad carismática, sino por una carga genuina de intercesión por la restauración espiritual de México. En esta vigilia, vi al pastor Enrique compartiendo el escenario con líderes espirituales de todo el país, pero no como una plataforma para promover ministerios individuales, sino como una demostración tangible de unidad en el cuerpo de Cristo. Vi cómo Sebastián interpretaría Fénix de Iztapalapa ante una multitud de más de 50,000 personas, y cómo esa canción se convertiría en una especie de himno nacional informal para el movimiento de intercesión que habría nacido de la tragedia. Pero quizás lo más impactante de toda la visión fue cuando Dios me mostró las consecuencias eternas de la oración que se generaría a partir de este incidente. Vi cómo las oraciones que se elevarían por México en los meses siguientes comenzarían a desatar intervención divina en áreas que habían parecido imposibles de cambiar. Corrupción gubernamental, que comenzaría a ser expuesta y erradicada, redes de tráfico humano que serían desmanteladas, cárteles de drogas que experimentarían divisiones internas que debilitarían su poder, y sistemas educativos que comenzarían a incorporar valores morales sólidos. También vi cómo este despertar de intercesión afectaría las relaciones internacionales de México, especialmente con Estados Unidos. Vi reuniones entre líderes espirituales de ambos países que habían sido organizadas sobrenaturalmente, donde se desarrollarían estrategias de oración que abordarían problemas fronterizos, inmigración, comercio y seguridad desde una perspectiva del reino de Dios en lugar de simplemente desde perspectivas políticas nacionalistas. En la visión, Dios me mostró específicamente cómo la historia de Doña Esperanza se convertiría en un símbolo de la resistencia y la fe del pueblo mexicano. A pesar de haber perdido su hogar temporal en el centro comunitario, Doña Esperanza no permitiría que la tragedia definiera el futuro de su familia. Con la ayuda de la iglesia del pastor Enrique y otras organizaciones cristianas que se movilizarían después del incidente, ella encontraría no solo un nuevo hogar, sino también oportunidades de empleo que le permitirían obtener estabilidad económica por primera vez en años. Más significativamente, vi cómo Doña Esperanza se convertiría en una líder comunitaria, organizando grupos de apoyo para otras familias que habían sido afectadas por diversas tragedias a lo largo de Iztapalapa. Su experiencia personal de pérdida y restauración la posicionaría de manera única para ministrar esperanza práctica a personas que estuvieran pasando por circunstancias similares. Los 3 nietos de Doña Esperanza también jugarían roles importantes en esta historia de restauración. Carla, la mayor, desarrollaría un corazón para el ministerio juvenil y comenzaría a organizar actividades de alcance para niños y adolescentes de su comunidad. Su experiencia de haber tenido que madurar prematuramente debido a las circunstancias difíciles de su familia la convertiría en una mentora natural para otros jóvenes que estuvieran enfrentando responsabilidades más allá de su edad. Javier, a pesar de su condición asmática, descubriría un talento especial para el arte y comenzaría a crear murales y pinturas que contarían la historia de la restauración de su comunidad después de la tragedia. Sus obras se exhibirían eventualmente en galerías de toda la ciudad, pero más importante que el reconocimiento artístico sería el impacto emocional y espiritual que tendrían en las personas que las vieran. La pequeña Sofía, quien había sido la más traumatizada inicialmente por el incidente, experimentaría una sanidad emocional completa a través del amor constante de su familia y la comunidad de fe que los rodeó durante su proceso de recuperación. En la visión, vi cómo años más tarde ella se convertiría en consejera infantil, especializándose en ayudar a niños que hubieran experimentado traumas similares. Pero tal vez el aspecto más profundo de toda esta visión profética era el mensaje que Dios quería transmitir a través de mí como su mensajero. El Señor me mostró que esta explosión en Iztapalapa
era solo el primer destello de una serie de señales que él enviaría a México en los próximos años. No necesariamente tragedias, sino eventos que servirían como puntos de despertar para que la Iglesia mexicana asumiera su responsabilidad como sal y luz en una sociedad que había comenzado a perder su rumbo moral y espiritual. Vi cómo otros incidentes, algunos positivos y otros desafiantes, se sucederían en diferentes partes del país, cada uno diseñado divinamente para activar diferentes aspectos del llamado profético de México como nación. Desde avivamientos espontáneos en universidades seculares hasta exposición sobrenatural de corrupción en altos niveles de gobierno, cada evento sería una invitación para que el pueblo de Dios se levantara en oración e intercesión estratégica. El Señor me explicó que México tenía un destino profético único en el plan de Dios para América Latina y el mundo hispano en general. Así como Israel había sido llamado a ser luz para las naciones en el Antiguo Testamento, México había sido llamado a ser un punto de avivamiento que se extendería por todo el mundo de habla hispana en estos últimos tiempos. En la visión pude ver cómo el movimiento de oración que nacería de esta tragedia en Iztapalapa eventualmente conectaría con redes de intercesión en otros países latinoamericanos, creando una corriente espiritual que fluiría desde México hacia Argentina, desde Colombia hacia España, desde Perú hacia Estados Unidos, llevando un mensaje de esperanza, restauración y despertar espiritual a más de 500 millones de personas que hablan español alrededor del mundo. También vi cómo este despertar afectaría específicamente a la juventud mexicana, una generación que había estado creciendo en medio de violencia, inseguridad económica y confusión moral. Vi cómo jóvenes como Sebastián se convertirían en portadores de una nueva expresión de fe que combinaría la profundidad espiritual con relevancia cultural, creando música, arte, literatura y medios de comunicación que llevarían el mensaje del Evangelio de maneras que conectarían genuinamente con su generación. Estos jóvenes no serían simplemente copias de movimientos juveniles de otras culturas, sino que desarrollarían una expresión auténticamente mexicana de fe cristiana, que honraría tanto su herencia cultural como su llamado espiritual. Vi cómo crearían nuevas formas de adoración que incorporarían elementos musicales tradicionales mexicanos con letras que proclamarían verdades bíblicas de maneras frescas y relevantes. En la visión, Dios también me mostró el papel específico que los medios de comunicación cristiana jugarían en amplificar el impacto de este despertar. Vi cómo estaciones de radio, canales de televisión, plataformas digitales y redes sociales serían utilizadas estratégicamente para documentar y compartir los testimonios de transformación que surgirían de esta tragedia inicial. Como periodista y presentador cristiano, comprendí que mi propio llamado estaba directamente conectado con esta visión profética. Vi cómo mi experiencia en medios de comunicación sería utilizada para ayudar a articular y diseminar los testimonios de las familias afectadas, no desde una perspectiva sensacionalista, que explotara su dolor, sino desde un enfoque que honrara su dignidad, mientras compartía cómo Dios había estado trabajando a través de las circunstancias más difíciles. Pero la responsabilidad que sentí al recibir esta visión fue abrumadora. Dios me estaba confiando información profética sobre eventos que aún no habían ocurrido, pero que sucederían en cuestión de horas. Me encontré en la posición de Ezequiel en el Antiguo Testamento, llamado a ser atalaya para su pueblo, responsable de advertir sobre lo que venía y llamar a la preparación espiritual. Durante las horas que siguieron a la visión, antes de que ocurriera la explosión real, luché intensamente en oración, tratando de entender completamente lo que Dios me había mostrado y cómo debía responder a esa revelación. Debía intentar advertir a las autoridades sobre el peligro inminente. Debía enfocarme en preparar a la iglesia para responder después del evento. ¿Cómo podía cumplir fielmente con mi responsabilidad profética sin crear pánico innecesario o ser percibido como un sensacionalista? Finalmente, después de horas de buscar la dirección del Señor, sentí claramente que mi papel no era intentar prevenir la tragedia, que aparentemente era parte del plan soberano de Dios para despertar intercesión, sino prepararme para responder inmediatamente
después del evento, con la perspectiva profética que había recibido. Mi responsabilidad era ayudar a la iglesia y a la comunidad en general a entender el significado espiritual de lo que había sucedido y movilizar la respuesta de oración que Dios deseaba generar. Cuando finalmente ocurrió la explosión, exactamente como la había visto en la visión, con todos los detalles que había presenciado sobrenaturalmente, experimenté una mezcla compleja de confirmación profética y dolor empático por las familias afectadas. Por un lado, la precisión de la visión confirmaba sin lugar a dudas que había recibido revelación genuina de parte de Dios. Por otro lado, ver sufrir a personas reales, cuyos nombres y circunstancias había conocido previamente en el ámbito espiritual, creaba una carga emocional que era difícil de procesar. Inmediatamente después de confirmar que el evento había ocurrido tal como lo había visto, me dirigí al lugar del siniestro, no como reportero en busca de una noticia exclusiva, sino como siervo de Dios equipado con perspectiva profética para ministrar en medio de la tragedia. Al llegar, reconocí inmediatamente a las personas que había visto en la visión. Doña Esperanza con sus 3 nietos, el pastor Enrique ministrando a las familias afectadas, Sebastián sosteniendo su guitarra rescatada, Guadalupe siendo atendida por los paramédicos después de su rescate dramático. Mi primera responsabilidad fue acercarme al pastor Enrique y compartir con él los aspectos de la visión que se relacionaban específicamente con el llamado a intercesión que Dios quería levantar a partir de este incidente. Cuando le expliqué cómo había visto sobrenaturalmente su papel en movilizar oración, no solo para las víctimas inmediatas, sino para México como nación, sus ojos se llenaron de lágrimas de reconocimiento. «Hermano Ezequiel», me dijo, «desde temprano esta madrugada he estado sintiendo una carga de oración que no podía explicar. Ahora entiendo que Dios me estaba preparando para este momento. Cuénteme todo lo que vio. Necesitamos saber exactamente cómo debemos proceder para ser fieles al llamado que Él nos está dando». Durante las siguientes horas, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el sitio del siniestro, el pastor Enrique y yo nos reunimos con otros líderes espirituales locales para compartir la visión profética y comenzar a desarrollar una estrategia de respuesta que honorara tanto las necesidades inmediatas de las familias afectadas, como el llamado profético más amplio que Dios había revelado. Uno de los aspectos más desafiantes de articular la visión fue ayudar a las personas a entender que Dios no había causado la tragedia, pero que en su soberanía había decidido usarla como una señal profética para despertar intercesión. Era crucial comunicar que las familias que habían perdido sus hogares no eran víctimas de juicio divino, sino que habían sido posicionadas sobrenaturalmente para convertirse en catalizadores de restauración no solo para sus propias vidas, sino para la nación entera. Durante las semanas que siguieron, documenté cuidadosamente cada aspecto de la respuesta comunitaria y espiritual que se desarrolló después del incidente. Vi exactamente lo que había presenciado en la visión. Iglesias de diferentes denominaciones colaborando sin competencia, jóvenes como Sebastián, creando arte que ministrara sanidad emocional, familias como la de Doña Esperanza, convirtiéndose en testimonios vivientes de restauración divina. Pero quizás el aspecto más impactante fue presenciar cómo la carga de intercesión por México comenzó a extenderse mucho más allá de las fronteras de Iztapalapa. A través de las redes sociales, la televisión cristiana y las conexiones ministeriales existentes, la historia de la explosión y su significado profético comenzó a circular por todo el país y eventualmente por toda América Latina. Recibí llamadas de pastores en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y docenas de otras ciudades, reportando que sus congregaciones habían comenzado espontáneamente a organizar vigilias de oración por México después de escuchar sobre los eventos en Iztapalapa. Era como si Dios hubiera usado esta tragedia local como una chispa que encendió un fuego de intercesión que se extendía de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de estado en estado. 3 meses después del incidente, exactamente como lo había visto en la visión, se organizó la Vigilia Nacional de Oración en el Zócalo de la Ciudad de México.
Más de 60.000 personas de todos los estados de la República se reunieron para interceder específicamente por la restauración espiritual, social y moral de México. La presencia de Dios durante esa vigilia fue tan tangible que incluso medios de comunicación seculares reportaron que algo extraordinario había ocurrido esa noche en el corazón de la capital mexicana. Durante la vigilia, tuve el privilegio de compartir públicamente la visión profética que había recibido, explicando cómo Dios había usado la tragedia de Iztapalapa como una señal para llamar a su pueblo a la intercesión estratégica. Cuando terminé de hablar, se produjo un silencio reverente que duró varios minutos, seguido por una explosión espontánea de oración que continuó durante más de 2 horas. Sebastián interpretó Fénix de Iztapalapa esa noche, acompañado por un coro de 200 voces, formado por jóvenes de iglesias de todo el país. Cuando llegó al coro de la canción que declaraba «Desde las cenizas nos levantaremos, más fuertes que antes caminaremos, porque nuestro Dios nunca nos abandona. Él hace nuevas todas las cosas». Más de 60.000 personas cantaron al unísono con una pasión que hizo temblar los edificios circundantes. Doña Esperanza también tuvo oportunidad de compartir su testimonio esa noche, hablando sobre cómo Dios había usado la pérdida de su hogar temporal para conectarla con una comunidad de fe que se había convertido en su familia extendida. Con sus 3 nietos a su lado, declaró ante la multitud: «Dios no causó nuestra tragedia, pero la usó para mostrarnos que Él tiene planes de bien para nosotros, planes de esperanza y de futuro. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Dios lo está usando para restaurar no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de familias en todo México». En los meses que siguieron a la Vigilia Nacional, los frutos del despertar de intercesión comenzaron a manifestarse de maneras tangibles y medibles. Organizaciones cristianas que habían trabajado independientemente durante décadas comenzaron a colaborar en proyectos de alcance comunitario de gran escala. Se establecieron centros de distribución de alimentos en las colonias más necesitadas de las principales ciudades del país, financiados no por el gobierno o organizaciones internacionales, sino por la Iglesia mexicana, que había sido despertada a su responsabilidad social. Programas de rehabilitación para adictos se multiplicaron por todo el país, atendiendo no solo la dependencia química, sino también las raíces espirituales y emocionales de la adicción. Estos programas mostraron índices de éxito que superaron significativamente los de programas seculares, atrayendo la atención de funcionarios gubernamentales, que comenzaron a buscar colaboración con organizaciones cristianas para abordar problemas sociales. En el ámbito político, comenzaron a surgir candidatos que no tenían vergüenza de identificarse públicamente como cristianos y que basaban sus plataformas en principios bíblicos de justicia, integridad y servicio. Aunque no todos ganaron sus elecciones, su presencia en el proceso político envió un mensaje claro de que la Iglesia mexicana había decidido participar activamente en la transformación de su sociedad en lugar de simplemente criticar desde los márgenes. El impacto en la juventud fue particularmente notable. Universidades seculares comenzaron a reportar la formación espontánea de grupos de estudio bíblico y células de oración estudiantil. Jóvenes que habían estado involucrados en pandillas o actividades criminales comenzaron a buscar alternativas constructivas para canalizar su energía y talento. Sebastián se convirtió en una figura de referencia para este movimiento juvenil. Su música comenzó a sonar no solo en iglesias, sino en estaciones de radio comerciales, que reconocieron el impacto positivo que sus letras estaban teniendo en sus audiencias jóvenes. Grabó un álbum completo inspirado en los eventos de Iztapalapa, titulado Señales del Reino, que se convirtió en el disco cristiano más vendido en la historia de México. Pero más allá del éxito comercial, Sebastián utilizó su plataforma para organizar conciertos gratuitos en colonias de alta criminalidad, llevando no solo música, sino también programas de mentoría, capacitación laboral y discipulado para jóvenes en situación de riesgo. Estos conciertos se convertirían en eventos regulares que transformaron la atmósfera espiritual de comunidades enteras. El impacto internacional del despertar también comenzó a manifestarse
tal como lo había visto en la visión profética. Delegaciones de líderes espirituales de otros países latinoamericanos comenzaron a visitar México para estudiar lo que estaba sucediendo y llevar estrategias similares a sus propias naciones. Se establecieron redes de intercesión que conectaban México con Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y eventualmente con comunidades hispanas en Estados Unidos y Europa. Particularmente significativa fue la conexión que se desarrolló entre el movimiento de intercesión mexicano y las iglesias hispanas en Estados Unidos. Líderes de ambos lados de la frontera comenzaron a entender que los desafíos que enfrentaban sus comunidades estaban conectados espiritualmente y que la solución requería cooperación transnacional en lugar de enfoques nacionalistas aislados. Se organizaron conferencias binacionales de oración, donde pastores mexicanos y mexicoamericanos desarrollaron estrategias de intercesión que abordaban temas como inmigración, seguridad fronteriza, tráfico de drogas y comercio, desde una perspectiva del reino de Dios. Estas conferencias produjeron declaraciones proféticas que fueron distribuidas tanto a líderes eclesiásticos como a funcionarios gubernamentales de ambos países. Uno de los frutos más sorprendentes de estas conexiones internacionales fue el desarrollo de programas de intercambio pastoral que permitieron que ministros mexicanos sirvieran temporalmente en iglesias hispanas de Estados Unidos, mientras que pastores mexicoamericanos venían a servir en iglesias de México. Estos intercambios crearon puentes de comprensión cultural y espiritual que fortalecieron ambos lados de la comunidad de fe hispana. A nivel personal, mi papel como documentador y comunicador de este despertar me llevó a una dimensión completamente nueva de ministerio. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias por todo el mundo hispano, compartiendo no solo la historia de la explosión de Iztapalapa, sino también las lecciones proféticas que había aprendido sobre cómo Dios puede usar tragedias locales para generar transformación nacional. Escribí un libro titulado Cuando Dios habla a través del fuego, Lecciones proféticas de Iztapalapa, que se tradujo a varios idiomas y se distribuyó ampliamente por América Latina. Pero más que generar reconocimiento personal, el libro sirvió como una herramienta para movilizar intercesión en otros países que estaban enfrentando sus propias crisis y necesitaban entender cómo responder espiritualmente a las señales que Dios les estaba enviando. El pastor Enrique se convirtió en el coordinador nacional del movimiento de intercesión que había nacido de los eventos de Iztapalapa. Su pequeña iglesia se transformó en un centro de entrenamiento, donde pastores de todo el país venían a aprender principios de intercesión estratégica y ministerio en tiempos de crisis. Desarrolló un currículum de 12 semanas que equipaba a líderes espirituales para reconocer señales proféticas en sus propias comunidades y movilizar respuestas apropiadas de oración y acción. Doña Esperanza fundó una organización no gubernamental llamada Esperanza en Acción, que se especializaba en ayudar a familias que habían perdido sus hogares debido a desastres naturales o tragedias urbanas. La organización no solo proporcionaba ayuda material inmediata, sino que también ofrecía consejería emocional, capacitación laboral y apoyo espiritual durante el proceso de reconstrucción. Sus 3 nietos se convirtieron en los embajadores juveniles de la organización. Carla desarrolló programas de tutoría para niños que habían experimentado trauma. Javier creó materiales de arte-terapia que se utilizaron en centros comunitarios por todo el país. Y Sofía, a pesar de su corta edad, se convirtió en una oradora motivacional que compartía su testimonio de sanidad emocional en escuelas y eventos juveniles. La casa que había sido destruida en la explosión nunca fue reconstruida en el mismo lugar. En su lugar, la comunidad decidió crear un pequeño parque memorial que incluía un mural creado por Javier que contaba la historia completa de la tragedia y la restauración. El mural se convirtió en un punto de peregrinaje para personas de todo el país, que venían a orar y reflexionar sobre cómo Dios puede transformar cenizas en hermosura. 5 años después del incidente, México había experimentado cambios que muchos observadores calificaron como milagrosos. Los índices de criminalidad
habían comenzado a disminuir en áreas donde las iglesias habían implementado programas de alcance comunitario basados en las estrategias desarrolladas después de Iztapalapa. La corrupción gubernamental, aunque no erradicada completamente, había sido significativamente reducida debido a la presión social ejercida por una ciudadanía que había sido despertada espiritualmente. Las relaciones familiares mostraron fortalecimiento medible. Las tasas de divorcio disminuyeron, mientras que las inscripciones en programas de consejería matrimonial cristiana se multiplicaron. Las escuelas reportaron mejoras en el comportamiento estudiantil y el rendimiento académico en comunidades donde las iglesias habían establecido programas de apoyo educativo. El impacto económico también fue notable. Pequeños negocios fundados por cristianos que habían sido inspirados por el testimonio de las familias de Iztapalapa comenzaron a prosperar, creando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de comunidades que habían estado estancadas durante décadas. Estos negocios se caracterizaron por prácticas éticas que contrastaron marcadamente con la cultura de corrupción que había dominado el sector empresarial mexicano. Pero quizás el cambio más significativo fue en la atmósfera espiritual del país. Encuestas nacionales comenzaron a mostrar que un porcentaje creciente de mexicanos se identificaba como cristianos practicantes, no solo de nombre, sino en términos de comportamiento y valores. Más importante aún, estas encuestas revelaron que estos cristianos estaban activamente involucrados en servicio comunitario y activismo social constructivo. La música cristiana mexicana experimentó un renacimiento creativo que la posicionó como exportación cultural. Artistas como Sebastián comenzaron a ganar reconocimiento internacional, llevando música en español con mensajes de esperanza y transformación a audiencias globales. Festivales de música cristiana se establecieron en ciudades principales, atrayendo tanto a artistas como a audiencias de todo el mundo hispano. El cine y la televisión cristiana también experimentaron crecimiento exponencial. Se produjeron películas y series de televisión que contaban historias de transformación basadas en eventos reales como el de Iztapalapa. Estas producciones no solo entretenían, sino que también educaban y motivaban a las audiencias hacia acción social constructiva. La influencia del despertar mexicano comenzó a extenderse a otros aspectos de la cultura nacional. Escritores cristianos comenzaron a ganar reconocimiento literario nacional e internacional. Sus obras exploraron temas de fe, justicia social y identidad nacional desde perspectivas que resonaron tanto con audiencias religiosas como seculares. En el ámbito deportivo, atletas cristianos comenzaron a usar sus plataformas para promover valores positivos y programas de desarrollo juvenil. Algunos utilizaron sus ganancias para financiar centros deportivos en comunidades marginales, proporcionando alternativas constructivas para jóvenes en situación de riesgo. La educación superior también reflejó el impacto del despertar. Universidades cristianas experimentaron crecimiento en inscripciones y comenzaron a desarrollar programas académicos que integraban fe con excelencia intelectual. Graduados de estos programas comenzaron a ocupar posiciones de liderazgo en gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales, llevando perspectivas éticas basadas en principios bíblicos a sectores que previamente habían sido dominados por enfoques puramente seculares. El sistema de justicia comenzó a mostrar signos de reforma. Jueces y fiscales que habían sido transformados por el despertar espiritual empezaron a tomar decisiones basadas en principios de justicia bíblica, resultando en mayor equidad para poblaciones marginales y mayor responsabilidad para individuos en posiciones de poder que habían abusado de sus cargos. Pero quizás el testimonio más poderoso del impacto duradero de los eventos de Iztapalapa fue la forma en que las familias originalmente afectadas habían sido transformadas de víctimas en vencedores. Sus historias se contaron en libros, documentales y conferencias, inspirando a millones de personas que enfrentaban sus propias tragedias a buscar cómo Dios podría usar sus circunstancias difíciles para generar propósito y transformación. 10 años después del incidente, cuando reflexiono sobre todo lo que se desencadenó a partir de esa visión profética que recibí en la madrugada antes de la explosión, mi corazón se llena de asombro
por la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Lo que comenzó como una tragedia local se convirtió en un catalizador para transformación nacional que continuó expandiéndose mucho más allá de lo que cualquier mente humana podría haber imaginado. La explosión de esa tubería en Iztapalapa realmente fue una señal profética, un llamado a misericordia para México que despertó a una nación hacia su destino espiritual. Las familias que perdieron sus hogares esa madrugada no solo recuperaron más de lo que habían perdido, sino que se convirtieron en instrumentos divinos para la restauración de millones de vidas a lo largo de todo el mundo hispano. Hoy, mientras escribo estas palabras, sigo recibiendo reportes de cómo el movimiento de intercesión que nació en Iztapalapa continúa expandiéndose y adaptándose a nuevas circunstancias y desafíos. Cada vez que surge una crisis, en cualquier parte de América Latina, las redes de oración establecidas a partir de aquellos eventos se activan automáticamente, proporcionando cobertura espiritual y respuesta práctica que ha salvado incontables vidas y prevenido tragedias aún mayores. La lección más profunda que aprendí de toda esta experiencia es que Dios no desperdicia ningún dolor cuando su pueblo responde con fe y obediencia a sus llamados proféticos. Lo que parecía ser una tragedia sin sentido se convirtió en la semilla de un avivamiento que transformó no solo una comunidad, no solo una ciudad, no solo un país, sino una región entera del mundo. Si tu corazón ha sido tocado por este testimonio, te invito a que te unas a las redes de intercesión que continúan orando por la transformación completa de nuestras naciones. Comparte esta historia con otros que necesiten entender que Dios sigue hablando a través de eventos contemporáneos, llamando a su pueblo a levantarse en oración y acción para ver su reino manifestado en la tierra como en el cielo. La explosión en Iztapalapa fue solo el comienzo. Las señales proféticas continúan manifestándose en nuestros días, esperando que tengamos ojos para ver y corazones para responder al llamado divino hacia intercesión, restauración y transformación nacional. Que México y toda América Latina continúen despertando a su destino espiritual en estos tiempos finales, y que seamos encontrados fieles cuando el Señor regrese por su iglesia gloriosa. Ya era ese audio ahí.